Bueno, entonces vamos a hablar de lo que se llama el trastorno del aprendizaje. Hace muchos años, en cualquier lugar donde uno iba, decían cuando escribían mal o volteaban las letras o decían cosas, es que tiene dislexia, y es que tiene dislexia. Y todos los niños tenían dislexia, pero la dislexia era catalogada como una característica, como poder ser güero o poder tener los ojos claros o ser una característica morfológica. Y tener dislexia es un problema muy severo porque limita la capacidad del chico de poder adquirir conocimientos que son necesarios a lo largo de la vida. Algo muy importante que tienen que recordar es que la persona que es disléxica y que no recibe una terapia de intervención será disléxica por el resto de su vida. Entonces, es muy importante que tratemos de evitarlos. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica y vamos a ver cómo en el siglo XIX fue cuando por primera vez se describió lo que era la dislexia o el trastorno de aprendizaje, que es el trastorno de aprendizaje más frecuente. Y miren cómo le llamaban, imbécil parcial. Yo puedo tener alergia a la proteína de la leche y tener mucha diarrea y tal, pero si me van a llamar imbécil parcial está muy complicada la vida. ¿Están de acuerdo? En el siglo XX se hace la primera autopsia de un adulto. Todo lo que se sabe de la neurología pediátrica se conoce o se traslapa de lo que sucede en los adultos, de lo que sucedió en las guerras cuando hacían las autopsias, de adultos que tienen un EBC y deja de funcionarles el hemisferio derecho, y entonces vamos viendo qué es lo que pasa con los chicos, ¿no? Y se traslada a las etapas pediátricas. Pero no fue sino hasta más adelante del siglo XX, cuando Hult, este es un autor, un médico berlinés, que describió por primera vez el término de dislexia, que significa, aquí lo ven, ceguera congénita a la palabra. Y ser ciegos a la palabra es un problema muy importante, porque la función mental más desarrollada que tiene el humano es el lenguaje. Entonces, tener ceguera a la palabra es algo muy grave. En 1920, Orton y Morgan describen y publican el primer caso en un niño con dislexia y hablan ya de un componente hereditario y de los grados de severidad. Seguramente en sus consultas les llegan los papás con los niños y cuando no se lleva bien la pareja a veces, la mamá dice, es que mi niño no aprende bien en la escuela, pero es que es igual a su papá, o al revés, ¿no? Entonces, sí existe un componente hereditario, ahorita vamos a ver de qué se trata, pero no necesariamente tiene que ser porque el papá o la mamá fueron disléxicos. En la actualidad, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se hicieron muchos estudios funcionales del cerebro y eso nos ha permitido saber un poco más acerca del cerebro. Y por ejemplo, podemos ver que cuando la persona ve caras, casas o sillas, se activan estas zonas del cerebro, que este es el cerebelo, una parte que está en la parte de atrás de la cabeza y la parte más basal de los temporales. Pero cuando imagina, se activan otras áreas del cerebro. Quiere decir, no es lo mismo que vean, que escuchen o que imaginen. Hay distintas áreas del cerebro que orquesta cada una de estas funciones. ¿Qué es entonces el trastorno de aprendizaje? El trastorno de aprendizaje es una dificultad para poder procesar la información y resolver problemas. Ustedes reciben una cantidad de información, su cerebro lo procesa y cuando llega el paciente que tiene uno de los trastornos de los que han hablado aquí, que no tienen probióticos o que la alergia y que la leche y eso, cuando ustedes ya procesaron esa información, dan una resolución al problema. Eso es el aprendizaje. Pero este proceso, el procesar la información, el decodificar la información y poder traerla cuando es necesario traerla, eso es muy complicado. Ya se sabe que el trastorno de aprendizaje no es porque sean lentos, porque sean flojos, porque no quieren, porque no ven bien, porque es un trastorno neurobiológico que se presenta en individuos con inteligencia promedio. Aquí no estamos hablando del chico que tiene discapacidad intelectual, sino los que somos promedios, ¿no? Ni los Einstein, pero pues tampoco los, ¿no? Entonces, inteligencia promedio y que tiene una severidad variable. Y la severidad variable va a ser muy importante porque el paciente que tiene una severidad alta, el pronóstico es muy malo.
Afortunadamente la mayoría son leves. ¿Qué implica aprender? Aprender entonces es un proceso neurocognitivo que implica leer, hablar, repetir, escribir, razonar, concentrarse, organizar la información, resolver problemas y además tener buena coordinación motora. Fíjense cuántas cosas en una sola palabra, cuántas cosas hace el cerebro. En este momento ustedes están activando su lóbulo temporal, su lóbulo occipital, todo el cerebro, ¿no? Es un proceso que se orquesta de todos lados. Estos son otros estudios de neurofisiológicos y vean, cuando la persona lee la palabra se activa el occipital. Cuando la persona la escucha se activa el temporal. Este es un corte de un cerebro visto así de lado, ¿no? Aquí estarían los ojos y aquí estaría la nuca. Pero cuando dice una palabra se activa el área esta donde está la boca, la lengua, los labios para poder emitirla. Y cuando hace asociaciones de palabras, que es un proceso mucho más complicado, entonces se activan todas las áreas frontales, temporales, parietales para que la persona pueda llevar a cabo esta función. La coordinación motora en realidad no es tan importante, pero bueno, no es tan importante para los médicos, ¿no? Es importante, por ejemplo, para los malabaristas, para los carteros que andan en bicicleta, porque tiene que ver con esta habilidad. Y para que el niño adquiera esta habilidad de coordinación motora, el niño, recuérdenlo por favor, tiene que gatear. Si el niño no gatea, el niño es torpe con sus manos o con sus piernas. Les traje esta diapositiva porque, ¿qué es lo último que se sabe sobre la participación del cerebro en la dislexia? Que hay un daño para acceder a la información fonemática que yo tengo. Y la memoria fonemática es esta capacidad que tengo de decodificar la palabra y luego de volverla a codificar para formar una frase, una oración, una palabra, etc. Es un problema del prefrontal, que es pero no del área del temporal. Entonces pareciera que la persona, cuando le están explicando en las clases, el chiquito cuando le están dando la clase, pareciera que no está escuchando, pero no es eso, sí escucha, la audición es normal, lo que pasa es que no puede decodificar eso que está escuchando. La corteza cerebral, dependiendo de la función a la que se dedique, es la cantidad de neuronas que le asigna. Nosotros nacemos con una cantidad específica de neuronas y con esas nos morimos. Bueno, nos morimos con menos neuronas, la verdad, pero es como los huevos de la mujer, no se producen, o sea, no es que la persona que estudie más tenga más neuronas, tenemos las mismas neuronas, nada más que la plasticidad cerebral radica en que las neuronas se comunican más unas que otras, como que hacen como raíces y entonces se comunican y forman circuitos. Eso es el aprendizaje y eso es lo que tenemos que fomentar y eso solo se fomenta con la repetición de la acción, que es la manera como aprende el cerebro. Esto se los traje para que vean cómo la corteza que se encarga, este es un sistema, el cerebro organiza como las cosas más profundas, ¿no? Así como los instintos están en la parte más profunda del cerebro y las partes más laterales son las partes más avanzadas de nuestro cerebro, la neocorteza. Entonces vean el número de células que tiene la parte profunda del cerebro, como muy poquitas, la motora, y vean la corteza visual, que es un sentido especializado y tiene una gran acumulación de neuronas. Y estas que están pintadas aquí, pues las áreas involucradas en el entendimiento del lenguaje. ¿Por qué es importante hablar de trastornos de aprendizaje? Pues porque en Estados Unidos 20 de cada 100 personas de los estadounidenses, así es que no es cierto que los güeritos sean más inteligentes y que los morenitos seamos más mensos, eso no es cierto. 20 de cada 100 de los estadounidenses tienen dislexia y eso que ellos tienen un sistema muy especializado que nosotros no tenemos, ahorita les vamos a explicar. 5 a 12 de cada 100 niños estadounidenses tiene dislexia, 10% de sus escolares tiene dislexia. Se calcula que más o menos para el 2007 había 2.7 millones de estudiantes en escuelas públicas que tenían dislexia. Los maestros y los médicos generales, porque en Estados Unidos no son los pediatras los que detectan este trastorno y ojalá que en México suceda lo mismo y sean ustedes los que lo detecten,
Cuando el médico o el profesor detectan que el niño tiene un problema de aprendizaje, inmediatamente lo mandan a unos programas especializados que tienen ellos y que nuestro país solamente tiene la educación pública y que se llaman programas de USAER, donde sacan al chico de su clase, es una escuela normal, lo sacan, le ayudan en las debilidades que tiene y entonces lo vuelven a insertar en su grupo. ¿Cuáles son los tipos de trastornos del aprendizaje? La Academia Americana de Pediatría habla de estos trastornos. La dislexia, por supuesto, es la más frecuente, y la disgrafia, pues le sigue en frecuencia y casi se le aparea porque casi siempre van juntas, porque este es que no lee, ¿no? Y este es que no escribe, entonces pues casi siempre van juntas porque es lo mismo de la decodificación del lenguaje. Estos son los que tienen problemas con las matemáticas, con el cálculo, y este es el trastorno del aprendizaje no verbal, que es un trastorno que se describió apenas en el siglo XX, a finales, y que habla de que son chicos que tienen problemas para interactuar y que muchos de los maestros los catalogan como aislados, pero en realidad el niño tiene un problema de aprendizaje, porque además del aislamiento tiene problema para el cálculo y tiene problemas para resolver operaciones o situaciones en las que no sea la capacidad verbal lo que resuelve el problema. Por ejemplo, razonamiento matemático, ¿no? El DSM-5, este es un sistema de diagnóstico internacional de los trastornos mentales, y así clasifica los trastornos del aprendizaje. Solamente se los traje para que vieran que pues, hay una clasificación distinta, pero están hablando de lo mismo. Leer, entonces, es una función superior. Fíjense muy bien, el lenguaje es una función preprogramada en el niño, ya está preprogramada, solamente necesitamos que florezca. ¿Y por qué sabemos esto? Los niños de 3 meses, de 4 meses vocalizan, ¿no es cierto? No dicen ah, ¿no? Y luego ¿qué hace? Balbucea, ga, ga, ba, da. Quiere decir, el lenguaje está preprogramado. Que ya cuando pasen a la lectura tengan un problema o un desfase, pues ese ya es un trastorno de aprendizaje porque no se dio la intervención adecuada a tiempo. Pero el lenguaje ya está organizado, de tal manera que el niño organiza y hace vocalizaciones, pero ya la capacidad para leer, escribir y conversar es algo que se adquiere. Hay chiquitos a los cuales uno les platica, seguro en la consulta les ha tocado, que le preguntan, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Te gustan los dulces? Sí. O sea, ¿no? Su repertorio de palabras es sí, no, está bien, o sea, son monosílabos. Entonces, no son capaces de entablar una conversación a su nivel. Pero para esta función de leer necesitamos abstraer, accesar a la información, y entonces podremos enriquecer nuestro vocabulario pues a través de todas estas opciones. Entonces, la dislexia primaria es un trastorno para la lectura. Etimológicamente significa dificultad para leer palabras, es un trastorno específico del aprendizaje y es el más frecuente. El individuo tiene dificultad para decodificar, reconocer, denominar. Denominar rápido es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O A, B, C, H, D, eso es denominación rápida y automática. Lectura de comprensión, hay mucho problema con la Secretaría de Educación Pública que quiere que lean 50,000 palabras por minuto. El chico lee 80,000 palabras pero no entiende nada, entonces, eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, el niño debe leer pero debe entender lo que lee, de otra manera la lectura no le sirve, porque solamente los primeros años son de memoria, después todo es lectura de comprensión. ¿Qué significa la fluencia? Miren, la fluencia significa el reconocimiento de fonemas, y la conciencia fonemática es cómo aprendo el fonema y cómo lo organizo. Fíjense, no suena igual maleta que paleta, ¿o no? Cambia el sentido de la palabra. Eso es conciencia fonética. Y eso hay que ver que no tengan los niños. Hay 2 tipos de niños con dislexia. El niño que tiene dislexia y tiene un CI promedio, en donde la genética juega un 50% o aporta un 50% a la causa de esta dislexia, y el otro 50% es el ambiente. Pero ¿qué pasa con el niño que tiene dislexia y tiene un CI bajo? Fíjense cómo ahí el ambiente es fundamental y la genética tiene un papel muy limitado.
¿Por qué le pasa por qué la persona tiene dislexia? Pues porque tiene un componente fonológico deficiente. ¿Y qué le causa? Pues tiene una incapacidad para decodificar la palabra escrita, o sea, todo lo que lee, incluso para ver esto, ¿no? ¿Y qué le pasa a esta persona? Pues tiene menos posibilidades de adquirir conocimientos, no mejora su expresión escrita, es decir, la ortografía está hecha una desgracia, no incrementa su vocabulario. Y vean lo que les decía, solamente 2 a 5% de las personas tienen dislexia severa, afortunadamente todos los demás son leves. En esta campana de Gauss les pongo el que no tiene dislexia y el que tiene dislexia, pero el que está en este lado está en graves problemas. Y está en graves problemas sobre todo si no tiene un médico que le diga a la mamá, señora, por favor, ya póngase las pilas, porque es un trastorno tratable. Eso es lo importante. La prevalencia ya lo habíamos dicho. Afortunadamente eso no nos toca tanto a las mujeres, porque todo nos toca a las mujeres, pero esto es 2 a 1 más en varones. Y esto es importantísimo, persiste a lo largo de la vida. Fíjense esta historia natural de dislexia sin tratamiento en los Estados Unidos. Del 100% de niños que eran disléxicos en el primer año de primaria, 88% persistieron hasta el 4º año. Quiere decir, no es un proceso de que él solo madure, necesitan ayudarle en la maduración. Porque además, si no lo ayudan, vean qué poquito baja hasta el 10º año de primaria. Y cuando la intervención se empieza a hacer después de los 8 años, los resultados son muy malos. Esto es muy interesante para ustedes y para muchas personas que no tienen dislexia. Se tienen que exponer nada más 4 a 14 veces a una palabra para que la puedan introyectar. Pero el pobre disléxico necesita 40 exposiciones para poder introyectar la misma palabra. Entonces, la tiene dificultosa el chico, entonces necesita ayuda. Por lo tanto, no puede leer. Y como no lee, pues lee menos. Y como lee menos, pues no practica. Tiene problemas para comprender textos, y sobre todo si son largos, y sobre todo si son difíciles. Y entonces, ¿qué hace? Pues mejor se fatiga y se duerme, ¿no? Mientras está muy bien, pero a ahorita van a ver qué le pasa. Lo empiezan a regañar horrible en la escuela. Vamos a ver si se escuchan. Este es un texto tomado de esta prueba neuropsicológica, el ENI, y es un niño de la consulta que va a leer un texto que espero que lo puedan escuchar. El texto de la izquierda, lo que está en rojo, es como dice el texto. Y lo que ustedes van a escuchar es como lo dice el chico. Tanto es se burló el carnero. Si quieres comerme solo tienes que atraparme, abrir la boca y yo saltaré de entonces dentro el lobo abrió la boca y el carnero saltó al lobo. Al saltar le dio tal cornada que lo derribó. Bueno, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo lee cosas que no están y le inventa? Como para que no crean que no está leyendo nada. Imagínense con ese tipo de lectura, a la derecha está lo que él decía. Cómo con ese tipo de lectura el chico puede aprender. Y no es que sea flojo, pues es que no lo puede leer, no lo está decodificando. Entonces, para resumir el proceso, decimos que decodifica el sonido automáticamente, forma palabras utilizando memoria auditiva, ¿no? El acervo del conocimiento, pues para saber de qué estamos hablando, para saber qué era el lobo y qué era el ciervo, ¿no?
le da sentido, estructura frases, escribe frases y por lo tanto aprende. Lo que les decía, ¿cuáles son las consecuencias de que el niño se quede ahí dormido? Pues bueno, tiene problemas de autoestima porque en la clase pues es el niño que pues no va igual que el resto. Tiene consecuencias entonces educacionales porque no aprende, sociales porque es relegado. Y todos en las escuelas ahora los llaman TDA, ¿no? Y no son TDA, tienen dislexia y no es lo mismo. Tiene problemas económicos porque los pobres papás tienen que gastar en clases extracurriculares, genera muchos problemas familiares, muchos problemas de rencilla entre madre e hijo, que es generalmente la que se encarga de hacer la tarea con él. El chico se vuelve inseguro, se avergüenza y se autocompadece y además está desmotivado. De la disgrafia, pues es lo mismo que de la dislexia, nada más que es un problema para escribir, ¿no? Y entonces este es miren, normalmente decodificamos, o sea, rompemos el código de grafos, después rehago mi código y al final leo, hablo y escribo. Entonces la personita piensa D y lo que está viendo es B. Y entonces en vez de decir bola, dice dola, ¿no? Porque así la está viendo. Y el trastorno de aprendizaje no verbal es el que ya les había hablado, en donde la persona tiene fortaleza para habilidades verbales y para la lectura fluente, pero no puede resolver problemas académicos o problemas de razonamiento matemático y tampoco se puede relacionar ni con sus maestros ni con sus compañeros. Esto es lo que hace un chico con trastorno del aprendizaje no verbal. Tienen problemas visoespaciales, entonces miren, el menos lo pone aquí en vez de ponerlo acá. Y parecería que no importa, pero sí importa porque ponen las unidades con las decenas y las decenas con las centenas, no organizan visoespacialmente bien las operaciones y por lo tanto se equivocan. Y no es que no lo sepan hacer, sino es que no lo organizan bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del trastorno de aprendizaje? Por supuesto hay que hacer una historia familiar. Y si por ahí nos dicen que el papá tuvo trastorno de aprendizaje, pues ya lo damos de conocimiento, pero no lo recalcamos para que no haya divorcio después. Y problemas importantes como la prematurez, el peso bajo, los problemas de audición, los problemas para hablar, por ejemplo, que tengan frenillo corto y entonces no están pronunciando bien, problemas como una neuroinfección, trastornos como la epilepsia. No las epilepsias que se tiran y se convulsionan, ahorita les voy a enseñar cuáles epilepsias. Dificultades cognitivas y retardo en el desarrollo. Todo esto tenemos que interrogarlo. Por lo tanto, hay que hacer la exploración neurológica de los chicos como cada mes. Esta es una chica que, el niño con problema de dislexia que les presenté era un niño de 7 años de edad. Esta chiquita es una chica de 6 años de edad y de la cuestión académica. Si esto le pasa N veces en la escuela, pues evidentemente la película la tiene como cortada, como en pausas, y eso es un problema. Miren, esto es nombrar rápido, ¿no? Cuando el niño ve una mano y ve ma y dice mano. Entonces esto también lo podemos hacer con nuestros vecinos o nuestros sobrinos, ¿no? Cuando ve una mesa y ve la letra me, y entonces inmediatamente el niño denomina mesa. Cuando esto no sucede, entonces ese es un foco rojo, algo no está bien en ese chiquito. Ahorita vamos a ver qué debemos buscar en el kinder, en primero y en segundo. Ahora, afortunadamente, ya la SEP está obligando a los niños a escribir manuscrito, que es algo que se había perdido. Escribían con letra de molde y luego hasta con sus cochinadas de tablets. No se puede, porque el niño primero tiene que aprender la habilidad y luego las tablets, pero no al revés, porque entonces no lo adquiere. Y luego le corrige la ortografía, pues entonces ¿cuándo va a aprender la ortografía, no? Y cuando tengan que hacer un texto que no sea en Word, pues va a tener como muchos problemas. Entonces la letra manuscrita es muy importante porque es una función de coordinación motora gruesa y fina. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico y la intervención? Fíjense, no hay ningún marcador biológico para trastorno de aprendizaje. Muchas escuelas los mandan con un hágale un electroencefalograma para ver si tiene problema de TDA o de aprendizaje.
No hay un marcador biológico, esto no aparece en el electroencefalograma, en ningún estudio, tampoco en una resonancia, no en una tomografía, así es que no requiere que le hagan ese tipo de estudios. Así es que por favor no les digan a sus pacientes que gasten, ni permitan que los hagan gastar en las escuelas, porque el diagnóstico es clínico, como ya les dije. Cuando el niño en primero de primaria, si es tratado, la incidencia del 12 al 18% la podemos bajar hasta 1 al 6%. Y cuando el tratamiento se empieza en tercero de primaria o a los 9 años, el trastorno persistirá hasta la preparatoria. Como les decía, no hay que iniciar el tratamiento después de los 8 años, así es que esa es una responsabilidad de todos nosotros. Cuando ustedes le mandan a hacer una prueba psicológica, un coeficiente intelectual, y tiene una discrepancia entre el resultado del coeficiente verbal con el coeficiente de construcción, entonces ese niño es muy probable que tenga un trastorno de aprendizaje y por lo tanto requiere una evaluación neuropsicológica. No existe una sola prueba ni psicológica, ni neuropsicológica, ni médica que haga por sí misma el lenguaje, el diagnóstico. Tiene que ser la conjunción de todos estos recursos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son algunas herramientas facilitas? No les voy a dar el tratamiento de la dislexia, ¿verdad? Porque yo tampoco lo conozco. Eso es con los terapeutas especiales. Pero, por ejemplo, algo que les puede ayudar si tienen un chico con dislexia es que soliciten en la escuela que les simplifiquen los textos de aprendizaje, que les manden lecturas, las psicólogas o las neuropsicólogas, lecturas predeterminadas, que por favor no los pongan a leer en voz alta frente al grupo, porque imagínense ese chico que oyeron leyendo frente al grupo, pues va a ser bulineado horrible, ¿verdad? Y se va a sentir muy mal. Entonces, que por favor al principio del tratamiento eviten penalizar la ortografía y que traten de evaluarlos de manera oral, no escrita, para evaluar realmente qué es lo que está aprendiendo el chico. Porque a lo mejor sí sabe historia, pero pues como no puede escribir, escribe todo mal y entonces saca mala calificación y se desmotiva el chico. Otra cosa es que pueden usar audiolibros, que en casa debe haber un ambiente alfabetizador. A veces lo que se hace es que se ponen letreros en todos los muebles de la casa o en todos los alimentos para que el niño aprenda, aumente su repertorio de lenguaje y la identificación de las sílabas iniciales como lo que les mostré de ma, pa, etc. Para la disgrafia se utilizan texturas, les encantan a los niños. Esto, por ejemplo, de cómo aprender a usar el lápiz, odian los triángulos, entonces este es un método muy bueno porque lo pueden utilizar y lo pueden adquirir y es muy barato, porque es una liguita. Entonces, utilizar materiales novedosos para que el chico lo tome como juego y no como que flojera hacer 50 planas, ¿no? Hay que favorecer el pretrazo, eso es antes del trazo de las letras. Promover la correcta aprehensión de los instrumentos. Estos juegos pueden ser con plastilina, pueden ser con crema chantilly, pueden ser, no sé, con cosas que les gusten a los niños, pero tienen que gustarle porque si no, no lo aprenden. Para la discalculia hay que ponerles actividades visoperceptuales. Esto hay cuadernos, hay libros, en las casas de la educadora se venden libros de ejercicios de visoperceptualidad, como esos que había en el Wins o en algún restaurante, no me acuerdo, que te decía busca las diferencias, ese tipo de cosas, eso es discriminación y eso ayuda mucho. Hay que enseñarles muy bien las mecanizaciones, cómo va el orden, que si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, porque si no, se equivocan y no porque no sepan hacer la operación. Utilizar material de apoyo, por ejemplo, miren, este es muy bueno. El número 1 tiene un puntito, ¿no? Entonces el chico sabe que esto significa 1 en cantidad. En cambio, esto significa 2 en cantidad. Entonces, al mismo tiempo que aprende el grafo, está aprendiendo el concepto de cantidad relacionado a ese grafo. Y eso es muy útil. ¿Cuáles son los malos predictores para la lectura? Ustedes, es importante que evalúen a los niños mensualmente desde los 2.5 meses hasta los 4 años para evaluar estos problemas y encontrarlos cuando hay dificultades, poder detectarlas a tiempo. Hay que ver cuando el niño tiene dificultades en reconocer el alfabeto. En el kinder, cuando va al kinder, en tercero de kinder, si tiene dificultad para denominar, como la mano, la mesa, ¿se acuerdan? En primero de primaria, si no tiene fluencia de palabras, es decir, si no tiene un repertorio fluente de las palabras.
Y en el segundo de primaria ya tiene que leer fluente, es decir, leer de corrido, y si no lo tiene, tienen que buscar ayuda. La fluencia es una función mental que establece el puente entre decodificar y comprender. Y el que comprende, almacena. Entonces, en la valoración integral dijimos el CI, los exámenes neurobiológicos, pruebas visuales, psicológicas, neuropsicológicas. Es muy importante ver el estilo particular de lectura. Habemos gente que leemos lento, pero fíjense muy bien, muchos disléxicos leen lento, pero no todos los que leemos lento somos disléxicos. Entonces, si el niño lee lento y así es el modelito, no lo hagan que lea rápido y hablen con las maestras para que quiten estos programas de políticas públicas horribles, ¿no? Que no les sirven para nada. Él lee lento, pero aprende. Hay que ver su capacidad para procesar la información. No todos aprendemos igual de rápido, entonces algunos chicos requieren más tiempo y otros menos. Hay que ver qué habilidades académicas y sobre todo hay que ver las fortalezas y debilidades para recalcarle las fortalezas más que las debilidades, ¿no? En vez de qué tonto, oye, qué bien dibujas, mira, vamos, ¿no? Cosas así. ¿Qué ideas son importantes que lleven a casa? Que el diagnóstico del trastorno de aprendizaje es clínico y ustedes lo pueden hacer. Que la intervención temprana es capaz de modificar la historia natural, o sea, ustedes pueden hacer la diferencia. Que el pediatra o el médico general detecta los signos tempranos y puede hacer la diferencia entre un niño disléxico versus no disléxicos. Pero algo muy importante, el médico es el que monitorea los progresos, porque a veces la familia no le cree a los maestros, pero al médico sí le cree. Entonces, el médico monitorea los progresos, informa, guía a la familia y orquesta al equipo multidisciplinario. Puede meter en cintura a los maestros y a las instituciones incluso públicas, ¿no? Que les metan a USAER porque dan sus informes médicos y eso es muy apreciado. Pues espero que les haya gustado. Esto es todo sobre los trastornos del aprendizaje.